Vamos a hablar un poco acerca de la historia de las fórmulas lácteas. Una vez yo me pregunté qué pasaba antes de que existieran las fórmulas lácteas. Y lo que descubrí es bastante dramático. Para la segunda mitad del siglo XIX, aquellos bebés que no podían tomar pecho materno o no podían tener una ama de leche, es decir, alguien que no fuera la mamá que lo alimentara con el pecho, ese bebé fallecía. Tanto es así que en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, la mortalidad infantil era aproximadamente de 1 de cada 3 recién nacidos. Piensen que de cada 3 bebés que nacían, 1 fallecía, y muy probablemente porque no podía recibir pecho materno. Entonces, esto preocupó también a las sociedades científicas de la época y trataron de ir desarrollando alguna leche que pudiera parecerse a la leche materna. Las primeras fórmulas lácteas no tenían demasiada eficacia, la mortalidad infantil seguía muy pero muy alta, y para principios del siglo XX, que las fórmulas lácteas empezaron a mejorar mucho en su composición, a hacerla lo más parecido posible a la leche materna, la mortalidad infantil empezó a disminuir. La mortalidad infantil disminuyó muchísimo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y para la segunda mitad del siglo XX la mortalidad infantil de los países desarrollados era más o menos la misma que es ahora. Esto de las fórmulas lácteas que pudieron rescatar a los bebés que por algún motivo no podía tomar pecho materno, también tuvo su lado negativo. Aproximadamente para el año 1970, el 80% de los bebés tomaba fórmula láctea y solamente un 20 a 30% de los bebés menores de 1 año tomaban pecho materno. No podemos echarle la culpa solamente al hipismo, al flower power y al amor libre que vivían tanto en la década del 70, sino en gran parte era culpa de la medicina. Eran los médicos en ese momento que decían que las fórmulas lácteas eran mejor que el pecho materno. La verdad es que hoy en día no se nos puede ocurrir como alguien puede pensar que algo artificial, modificado a partir de la leche de vaca, puede ser mejor que lo más natural. Bueno, en esa época se creía que el pecho materno no era tan bueno, que no era tan bueno para la mamá, que no había tanta diferencia y por eso hubo un índice de lactancia tan pero tan bajo. Eso tuvo algunas consecuencias que llegaron hasta hoy en día. Hoy en día yo encuentro muchas dificultades para poder luchar por la lactancia materna con mis pacientes, con abuelas o tías abuelas que tuvieron una mala experiencia y les da un grado de envidia o les hace mal ver a su hija o a su nuera dando el pecho al bebé, y escucho todos los días comentarios como tu leche es pobre, tu leche es muy clarita, tu leche es como agua, cuando eso no es cierto. La glándula mamaria solo sabe producir leche materna. Lo único que puede producir el pecho materno es leche materna y es siempre igual. No existen leches pobres, no existen leches flacas, ni existen leches más aguadas. Lo que puede pasar es que no haya suficiente cantidad de leche. Una mamá que está muy angustiada, que no estuvo bien asesorada, que en la maternidad, por recomendación de alguna nurse, alguna enfermera o el neonatólogo le dan una fórmula láctea, ese es el principal atentado contra la lactancia, y muchas veces las abuelas que vivieron la época de un 20% de lactancia no ayudan mucho. Entonces, consulta con una puericultora, averigua qué puedes hacer para tratar de tener la lactancia materna más eficiente, más eficaz y más exitosa posible. Las fórmulas lácteas verdaderamente van mejorando con el tiempo, tienen grasas muy parecidas a la grasa de madre. Hoy en día las fórmulas lácteas tienen unas grasas que se llaman ácido araquidónico y ácido docosahexaenoico, que son ácidos grasos muy importantes para el desarrollo del cerebro. Prácticamente todas las fórmulas lácteas poseen estos ácidos grasos, y uno de los últimos agregados que se le hicieron a las fórmulas lácteas, que para mí fue una revolución en la alimentación infantil, son los simbióticos. La leche materna tiene simbióticos. Los simbióticos son prebióticos, que son unos azúcares y son determinados alimentos que nuestro cuerpo no absorbe, pero que sirven para alimentar a una microbiota, a la flora intestinal normal y protectora. Entonces, la leche materna tiene simbióticos, tiene prebióticos que fortalecen a la flora intestinal, pero también tiene probióticos, que son las mejores bacterias que puede tener el bebé en el intestino. Estos simbióticos mejoran las defensas del bebé, evitan que bacterias más agresivas se instalen o en la garganta o en algún lugar del tubo digestivo, mejoran la absorción de vitaminas, mejoran la absorción de minerales, disminuyen la inflamación en el intestino, disminuyendo los cólicos, disminuyendo la constipación.